Rojo. Hola, muy buenos días, tardes o noche, profesor, compañeros o visitantes de este video. Me presento, mi nombre es Jorge Iván y el día de hoy les hablaremos del aparato digestivo, en particular de tres órganos principales de todo este sistema, que son la faringe, el esófago y el estómago. Este es un trabajo realizado por mi compañera Carla Angélica Paredes Castañeda y su servidor Jorge Iván Zúñiga Barbosa. Pertenecemos al Centro Universitario de Tlajomulco y esta es una actividad para la materia de anatomía y disecciones, dirigida por el profesor Sergio Valenzuela. Bueno, comencemos. Comenzaremos explicando todo esto en un orden y comenzaríamos por la faringe. La faringe se le conoce como el conducto de paredes musculosas y membranosas que comunica la boca con el esófago. En el ser humano forma parte del tubo digestivo y contribuye a la respiración y a la fonación, pues comunica con las fosas nasales, las trompas de Eustaquio y la laringe. Como podrán percibir en la imagen, aquí se nota la bifurcación donde se une la cavidad nasal con la faringe y te permite y te logra y se percibe como es una fuente de comunicación entre los pulmones y también entre el sistema digestivo. Esto ya más adelante lo entraremos un poco más a detalle, pero esto al momento de respirar se cierra el ducto para la alimentación o en caso contrario, al momento de tragar o consumir algo, se cierra el tubo para la respiración y se suspende un poco la respiración mientras estamos pasando algún alimento. Bueno, ¿cuáles son las funciones de la faringe? La faringe forma parte del aparato digestivo y del respiratorio, porque transporta tanto los alimentos como el aire. Esto ya lo mencionamos anteriormente. En la parte inferior de la faringe, el canal se divide en dos conductos, uno para los alimentos, el esófago, y el otro para el aire, que ese es el aparato respiratorio que ya lo vimos en otro video. Aparte de su función, en resumen, es que conecta la nariz y la boca y es parte de lo que transporta el medio externo hacia el interno. Recordemos que el medio interno es todo lo que se encuentra dentro del organismo y el medio externo es todo lo ajeno que va a entrar al organismo. Por eso se puede definir como el medio interno externo, es aquel medio que está dentro de nuestro cuerpo y tiene contacto con el exterior. Ya se puede denominar ya los pulmones o el estómago o el esófago porque conducen cosas que están fuera de nuestro sistema hacia nosotros. Bueno, proseguimos. Bueno, proseguimos con esta imagen. Que esta imagen vamos a hablar de la musculatura del esófago. Bueno, la musculatura del esófago aquí se las voy a describir rápido y brevemente. En el punto 1 tenemos el músculo constrictor inferior de la faringe. El número 2 es la porción del músculo cricofaringea del músculo constrictor inferior de la faringe. El número 3 es la capa muscular circular con escasas fibras longitudinales. Aquí se puede percibir desde dos perspectivas, del lado posterior y el lado anterior de la faringe. El punto 4 es la masa lateral del músculo longitudinal, que es la que le da estructura. Y el 5 es la ventana abierta en la capa muscular longitudinal, que muestra la capa muscular circular. Aquí se muestra la disección, cómo se ve cuando quitan el primer plano, cómo se muestra la capa en forma circular. Bueno, como comentario, el esófago, minimizo mi presentación. El esófago es un conducto muscular que se extiende desde la faringe hasta el estómago. Su pared muscular está organizada en dos planos, un plano externo de fibras longitudinales y un plano interno de fibras circulares. El músculo esofágico es una transición entre el músculo esquelético y el músculo liso, que se extiende desde la faringe hasta el estómago. Aspectos clínicos que podemos ver del esófago es que a lo largo de todo el esófago existen 4 estrechamientos en los que puede quedar atascado un objeto o bien erosionar la mucosa a su paso. Estas regiones más estrechas coinciden con los puntos en los que, punto número 1, la faringe se continúa con la porción proximal del esófago. Punto número 2, el arco de la aorta se cruza con el esófago. Punto número 3, el esófago es comprimido por el bronquio principal izquierdo. Y punto número 4 y último, el esófago atraviesa en el diagrama o el hiato esofágico. La enfermedad por reflujo gastroesofágico, por sus siglas ERGE, puede producirse en la parte baja del esófago, que viene siendo esta parte de aquí,
y manifestarse con síntomas tales como dispepsia, aerofagia, acidez, disfagia, broncoespasmo o asma. Proseguimos. Aquí, bueno, primero comenzaremos, bueno, evidentemente estamos explicando primero la anatomía de la faringe y las capas musculares. Primero vamos por la musculatura de la faringe. Bueno, vemos en la visión posterior, este es el músculo constrictor medio de la faringe, que es el uno, que es esta flechita que se va mencionando aquí en esta parte de acá. Y bueno, el origen de este músculo se origina en el ligamento estiloideo y en las astas mayor y menor del hueso ilioides. Este músculo también cabe mencionar que se inserta de cada lado y se enrolla posteriormente alrededor de la faringe para unirse con el lado opuesto en el rafe medio de la faringe donde se insertan ambos, que es aquí donde se muestra aproximadamente. Y su acción es que el músculo constrictor medio de la faringe constriñe la pared de la faringe durante la deglución. Este músculo se inerva por el nervio vago, par craneal número 10. De igual manera, ahorita vamos a tocar un poquito más de detalle lo que es la inervación. Y como comentario es que ese músculo constrictor medio de la faringe se extiende de forma amplia posteriormente del hueso ilioides, que está por acá, por esta parte. Las fibras de los músculos constrictores superior y medio de la faringe a menudo se entremezclan, aunque puede observarse la zona de unión allí donde los atraviesa el músculo estilofaringio, que es aquí en la parte esta donde se entremezclan, se puede percibir en la anatomía. Y bueno, seguimos describiendo los músculos. Esta es la principal en esta diapositiva que estoy presentando. Se muestra, este es el músculo 1 que está marcado y recalcado, es el músculo constrictor medio de la faringe. Vamos por el 2, es la arteria carótida interna, para que chequen un poquito la relación en general, para que puedan percibirlo de un plano más general. El 3 es el músculo estilofaringio, que está acá por este lado. El 4 es el nervio glosofaringio. Esto se expondrá también más a detalle. El 5 es el ganglio cervical superior. El 6 es el nervio vago. El 7 son las glándulas tiroides y paratiroides. El 8 son el nervio laringio recurrente, que es acá de esta parte. Se fijan que es como este chiquito y cómo va recorriendo. Y el 9 es la vena yugular interna. Bueno, y como aspecto clínico podemos resaltar aquí, porque tratamos de dar un poquito más de aspectos clínicos para que la gente tenga un poquito más de noción, es que aunque la inervación motoria de los constrictores de la faringe es competencia del nervio vago, del plexo faringio, la inervación sensitiva de toda la faringe, excepto de la parte más superior, el interior de la faringe, corresponde al nervio glosofaringio. El conjunto de las fibras de los nervios 9 y 10 forman el plexo faringio y funcionan conjuntamente durante la deglución. Bueno, y aquí en la siguiente imagen tenemos otra imagen, tenemos una imagen similar, un poquito más acortada y más enfocada en este plano que vamos a explicar un poquito más a detalle. Tenemos marcado principalmente ese músculo estilofaringio que se origina en las apófisis estiloides del hueso temporal. Y vemos que su inserción es el músculo estilofaringio, se inserta en los bordes posterior y superior del cartílago tiroides. Su acción es que eleva la faringe y la laringe durante la deglución y el acto de hablar. Este músculo ejerce un poco de fuerza, entonces al momento de hacer una acción como la que estoy haciendo yo ahorita, que es de hablar, este músculo hace una tensión y contrae y levanta para que se pueda tener movimiento de la faringe y podamos producir los procesos de fonación o de masticación. Se inerva por el nervio glosofaringio. Y como comentario, podemos recalcar también que pasa entre los músculos constrictores superior y medio de la faringe. Este músculo es uno de los 3 músculos que se originan en la apófisis estiloides del hueso temporal. Los otros son el estilogloso y el estiloideo. Y cada músculo está inervado por un nervio craneal diferente y se origina en un arco branquial embrionario diferente. Este es un tema un poquito más de embriología y sobre su desarrollo. Y el estilofaringio se origina embriológicamente del tercer arco faringio, del arco branquial. Y es el único músculo inervado por el nervio glosofaringio. Y en aspecto clínico es que la lesión de las fibras motoras del nervio craneal número 9, que inervan el músculo estilofaringio, puede seguirse de dolor cuando el paciente comienza a tragar. O sea, esta es una parte en la que se puede analizar y se fijan aquí la relación que tiene un poquito todo, que puede presentar, ejemplo, una molestia en la faringe, pero en realidad puede ser algo a nivel un poquito más de los nervios. Y bueno, proseguimos.
Bueno, ahora nos vamos a enfocar un poquito en el músculo superior, constrictor superior de la faringe. Bueno, aquí está. Muy bien. Podemos ver que es el marcado principalmente, incluso por eso se menciona, porque quiero hacer un poquito más de hincapié en esto. Estamos basándonos en anatomía de Netter. Este es el músculo constrictor superior de la faringe y el amplio músculo, porque es un músculo muy amplio, como pueden percatarse, y es un músculo que tiene bastante fuerza, se origina en el gancho de la apófisis pterigoides, rafe pterigomandibular, porción posterior de la línea miloidea de la mandíbula y la cara lateral de la lengua. Este músculo se inserta de cada lado y se une con el lado opuesto en el rafe medio de la faringe, que es esta parte de aquí, y en el tubérculo faríngeo del hueso occipital, que es esta parte de aquí, tubérculo donde se conecta. Su acción es que constriñe la pared de la porción superior de la faringe durante la deglución. O sea, hace proceso de presionar, de ahí viene constriñe, y se inerva por el plexo faríngeo del nervio vago. Y como comentario es que los tres músculos constrictores de la faringe ayudan a desplazar el alimento inferiormente desde la faringe, desde esta parte, hacia el esófago que ahorita conecta y que más adelante vamos a presentar. Para realizar esta acción, estos músculos se contraen de forma seriada, de superior a inferior, para desplazar el bolo alimenticio desde la orofaringe de la orofaringe hacia el interior de la porción aproximada del esófago. Y el músculo constrictor superior se extiende de forma amplia posteriormente a la mandíbula. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, una forma más resumida, es que va en orden. O sea, no se contrae todo al mismo tiempo porque si no sería como un proceso de asfixia, se podría decir, porque no podría pasar nada. O sea, primero entra en esta parte, que es la parte superior, que es la parte superior, va bajando y aquí se empieza a hacer la presión aquí para que esta parte se expanda, luego va bajando más, se contrae acá y se abre acá y se expande para que pueda entrar al esófago. Y bueno, un aspecto clínico es que la inervación motora, la inervación sensitiva de toda la parte, de toda la faringe excepto la parte superior, o sea, los músculos constrictores y la mucosa, corresponde al nervio glosofaringio, en conjunto de las fibras de los nervios 9 y 10 y forman el plexo faringio y funcionan conjuntamente durante la deglución. Porque pues igual manera todos recordamos que todo el proceso de función de los músculos requiere de los nervios y las instrucciones que se mandan hacia los nervios para que los músculos puedan realizar cierta acción. Bueno, proseguimos con el siguiente. Bueno, vamos con el músculo constrictor inferior de la faringe. Ya nos enfocamos en una parte, ahora nos enfocamos en la siguiente, ya nos enfocamos en la parte superior. Vamos por la siguiente. Bueno, el músculo constrictor inferior de la faringe, ese que se muestra aquí en el plano número 1, primero escribimos el 2, es el músculo cricofaringio. Es la porción cricofaringea del músculo constrictor. Y aquí es la porción 3, es el esófago. Se fijan cómo empieza la conexión y hacia dónde van los músculos, hacia dónde se dirigen. Vamos por el cuarto, que es el músculo cricoaritenoideo posterior. Tiene un poco un nombre raro. Y el quinto es el cartílago tiroides. Aquí se presenta un color más blanco para que se pueda destacar y diferenciar de los músculos. Y el 6 es el ramo interno del nervio laringio superior. Se fijan cómo conecta y la forma que tiene. La 7 es la epiglotis, que es la que se abre o la se separa. Y la 8 es la raíz de la lengua, que es donde termina la lengua y conecta, que es donde empieza el proceso de pasar y todo eso. Y la 9 es la coana. Bueno, el origen. Este músculo se origina en la línea oblicua del cartílago tiroides y la cara lateral del cartílago cricoides. Se inserta acá al lado y se enrolla posteriormente alrededor de la faringe para unirse con el lado opuesto en el rafe medio de la faringe. O sea, es lo mismo que vamos, da una vuelta de 360 grados y compite en una sola línea uniéndose en similitud. Su acción. Ese músculo constrictor constriñe la pared de la porción inferior de la faringe durante la deglución. O sea, por esto se separan un poco porque es lo mismo que mencionamos antes. Es un movimiento seriado, por eso se dividen en superior, medio e inferior. Pero ahorita mencionamos los dos principalmente. Entonces, se dividen porque tienen funciones y trabajan en momentos diferentes de la deglución o del habla.
El músculo constrictor se extiende de forma amplia posteriormente a los cartílagos tiroides y cricoides. Su extremo inferior se describe como músculo cricofaringio y se continúa con las fibras musculares del esófago. Este contiene una cantidad considerable de tejido elástico y fibras musculares de contracción lenta y rápida. Esto permite al músculo mantener su tono, de forma que puede contraerse y relajarse rápidamente durante la deglución. El eructo o el vómito, el punto en el cual el músculo constrictor inferior se inserta en el cartílago cricoide representa la zona más estrecha de la faringe. Es aquí donde se puede ver, se fijan cómo va bajando su anchura, va empezando de más ancho a más bajo, no sé si se puede ver el ratón cómo me voy moviendo, y aquí se ve cómo se contrae. Bueno, continuemos. Ahora vemos un poquito, ya lo vamos a ver, ya que vimos la estructura alrededor de la faringe, cómo funciona. En general y todo, proseguiremos con ver la visión posterior abierta, la forma en que se ve la faringe de la parte de atrás. Aquí lo describo rápido y brevemente. Estas son las guanas. Esta es la nasofaringe. Esta es la parte como se divide principalmente. Este es el proceso nasofaringeo. Este es el proceso orofaringeo. Y este es el proceso de la laringofaringe. En el 5 vimos la fosa piriforme. Aquí se muestra. Forma de fosa y por eso recibe el nombre. El 6 es la epiglotis, que es donde se para. El 7 es la úvula, que es la que podemos ver cuando hacen una revisión de garganta normal. Y el 8 es el paladar blando, que es el que se levanta y se baja y se contrae. Durante la deglución, el alimento pasa desde la cavidad bucal hacia la orofaringe, desplazando el paladar blando superiormente y cerrando la nasofaringe. La epiglotis se inclina inferiormente, mientras que el aparato laringio se desplaza superiormente, cerrando la entrada de la laringe. El bolo alimenticio cae en cascada alrededor de la epiglotis y pasa a través de la fosa piriforme para entrar al esófago. Bueno, entonces esto, en otras palabras o en resumidas palabras, es que conforme va entrando se va contrayendo para que vaya teniendo esto más espacio para que pueda pasar. En un aspecto clínico que podemos ver casi siempre, es que, o podemos conocer por cultura lógica general, es que los huesos pequeños, o sea, por ejemplo, una espina de pescado o algo por el estilo, pueden quedarse incrustados en la fosa piriforme, que es el punto 5, aquí en esta parte, y causan un gran dolor con la sensación de ahogamiento o atragantamiento. Hay que tener cuidado de extraer este hueso para no lesionar la mucosa subyacente, ya que el ramo interno del nervio laríngeo superior responsable de la inervación sensitiva se encuentra justo debajo de esta mucosa. Recordemos que como se mencionó al inicio, este es un medio que conecta el medio interno con el medio externo, está protegido con una mucosa para proteger y preservar los tejidos. Entonces, en el momento de acceder a la mucosa, de romperla, tenemos acceso a otras estructuras que conectan otras partes más importantes del cuerpo y podemos crear un problema un poquito más grande. No sé si me puedo dar a entender de esa forma. Se presenta, por eso se menciona que al momento de romperse por esta parte pasa un nervio, se puede lesionar el nervio, se puede tener acceso a una infección y puede causar una inmensidad de problemas. Por eso es recomendable tener cuidado en el momento de consumir ciertos alimentos que puedan dañar. Bueno, esto fue una parte de la anatomía. Seguido de la faringe tenemos al esófago. El esófago, si bien sabemos, es un tubo muscular con medidas aproximadas de 25 centímetros de largo y 2 centímetros de diámetro. Su función principal es el transporte de alimento desde la faringe hasta el estómago. Sabemos que el esófago cuenta con 3 estrechamientos, los cuales son el cervical, torácico y frénico. El primero de ellos es el estrechamiento cervical, también conocido como estrechamiento esofágico superior. Este se encuentra precisamente en el tercio superior y tiene una capa externa formada por músculo estirado. Se ubica en la unión faringoesofágica, aproximadamente a 15 centímetros de los incisivos, y es provocado por el músculo cricofaringeo. Por otro lado, tenemos el estrechamiento torácico. Este también es conocido como estrechamiento broncoaórtico. Se encuentra en el tercio medio, formado por ambos tipos de músculo, es decir, músculo liso y músculo estriado. Es un estrechamiento compuesto y se provoca por el cruce
de la aorta. Está aproximadamente a 22,5 cm de los incisivos. Y tenemos el estrechamiento frénico, también conocido como estrechamiento diafragmático. Este se encuentra en el tercio inferior y está dado por músculo liso. Pasa a través del hiato esofágico del diafragma, aproximadamente a 40 centímetros de los incisivos, y este impide el paso del aire de la faringe al esófago y a su vez impide el paso del reflujo del estómago hacia la faringe. Si bien sabemos que el reflujo sube hacia el esófago, y este nos da una sensación de quemazón. Este se puede curar con algún fármaco y evitando café o fumar. Y pues también posterior a esto tenemos la esofagitis. Esto se causa por un reflujo muy constante y pues esto se puede dar por tener reflujo y no tomar un buen tratamiento o interrumpirlo. Esto nos da pues un poco de dolor al tragar y también nos puede ocasionar un paso más lento del bolo alimenticio. Siguiendo con esto, sabemos también que sigue la curvatura de la columna vertebral. Esto quiere decir, bueno, al ser un tubo, este va a ir siguiendo la forma de la columna mediante el cuello en mediastino. Y sabemos también que cuenta con capas musculares, la cual es la capa interna y externa. La capa interna es una capa circular y la capa externa es longitudinal. Sabemos también que pasa a través del hiato esofágico en el papilar derecho a la altura de la vértebra T10 y termina en el estómago por el orificio del cardigástrico a la altura de T11. Sabemos bien también que el esófago funciona a través de la peristalsis. Sabemos que la peristalsis es la contracción y relajación para que pase el bolo alimenticio. Es decir, el esófago va a permitir que pase rápidamente el bolo alimenticio con ayuda de la peristalsis y también con ayuda de la gravedad. Sin embargo, la gravedad no es un factor determinante para que pase el bolo alimenticio, porque lo que hace el esófago es una pequeña contracción y relajación. Entonces va contrayendo y relajando la parte superior para que pueda pasar el bolo alimenticio. Por otro lado, tenemos la unión de lo que sigue, que sería el estómago y el esófago. Esta unión se encuentra a la izquierda de T10 y pasa al extremo del proceso sifoides, conocido también como línea Z. En la línea Z se produce la transición de la mucosa del esófago al estómago. Finalmente tenemos el estómago. Esta es una porción extendida del tubo digestivo que se encuentra entre el esófago y el intestino delgado. Su función principal es acumular alimentos y preparar los alimentos para su digestión. Si bien sabemos que el estómago transforma a los alimentos en sustancias más simples para que el cuerpo pueda procesarlos, es por ello que al entrar los alimentos al estómago, los hace como una mezcla e intenta batirlos para que estos se mezclen, valga la redundancia, se mezclen demasiado bien para que no vaya nada que no se pueda sintetizar. Por otro lado, pues sabemos que su función principal es la digestión enzimática y sabemos también que su diámetro es muy variable, es decir, si podemos observar, el estómago tiene unas ciertas arrugas que nos permite llenarlo de alimento y dejar esas arrugas permiten que el estómago se expanda un poco, aumentando su capacidad. En el estómago podríamos llegar a producir úlceras. Esto se da por la desintegración de la mucosa.
La desintegración de la mucosa puede ser dada por medicamentos muy fuertes o tratamientos sin seguir, igual que en lo anterior, que es en el esófago. Puede ser también por consumo de alcohol, tabaco o por estrés. Las úlceras pues nos van a causar dolor y en algunos momentos pueden causarnos algún tipo de sangrado. Y las úlceras normalmente van acompañadas de Helicobacter pylori, este se encuentra aproximadamente en el 85% de las úlceras. Y para poder retenerlo, es necesario que aparte de algún tratamiento antiácido, necesitemos un antibiótico. Siguiendo con esto, tenemos la anatomía superficial del estómago. Su tamaño y forma, posición pueden variar entre personas de distintos hábitos y en el mismo individuo. ¿Esto qué quiere decir? Si tú comparas tu estómago con una persona que suele consumir demasiado alimento, puede que tu estómago, si tú no consumes tanto, tu estómago sea un poco más pequeño y el de él esté un poco más estirado. Por otro lado, también tu mismo estómago puede tener una diferencia entre el estómago que estaba en la mañana y el estómago que está después de comer, o simplemente por respiraciones puede haber una variación de lugar o volumen del estómago. Sabemos que el estómago contiene 4 porciones, es el cárdigas, fundis, el cuerpo y la porción pilórica. El cárdigas es el que rodea el orificio del cárdigas precisamente, que es la entrada del estómago. Por otro lado tenemos el fundus gástrico, que es la porción superior distal al estómago. Eh, este se puede dilatar cuando hay gas, líquido o alimento. Y tenemos seguido de él el cuerpo. El cuerpo es la porción más notoria y principal del estómago. Su ubicación está entre el fundus y el antro pilórico. Y finalmente tenemos la porción pilórica, es la región de salida del estómago en forma de embudo. Este nos conecta al estómago con el intestino delgado. Podemos también observar en el estómago dos curvas. El estómago presenta dos curvaturas, la curvatura menor y la curvatura mayor. La curvatura menor es el borde cóncavo más corto, que es el que podemos observar en esta área de aquí. Y la curvatura mayor es el borde cóncavo más largo que podemos observar en esta área de acá. Dado a la longitud o a la diferencia que hay entre estas curvaturas, hay personas que relacionan la forma del estómago con una letra J, pues va más o menos en el mismo recorrido, si lo pueden observar. Finalmente tenemos el interior del estómago. En el interior del estómago podemos observar una superficie color marrón rojizo, excepto por la región pilórica, que como comentábamos es la que nos conecta el intestino con el estómago. Esta parte tiende a ser color rosa. Está cubierto por una superficie mucosa, la cual protege la superficie del ácido gástrico. Y tiene pliegues, los cuales desaparecen a medida que el estómago se llena. La superficie mucosa es la que nosotros debemos de tratar de cuidar un poco. Y los pliegues es lo que comentábamos al inicio. Los pliegues se van, digamos, difuminando o desapareciendo conforme vamos pasando el alimento para darle una mayor capacidad al estómago para poder almacenar el alimento. Y ahora que sigue, retomando un poco el tema que acabamos de ver, sabemos que la faringe cumple una función fundamental para el sistema digestivo. Este va a ser quien nos reciba el bolo alimenticio y va a jugar un poco con sus compuertas para que el bolo alimenticio pueda pasar
posteriormente al esófago, el cual va a cumplir la función de transporte hacia el estómago y finalmente el estómago nos va a apoyar síntesis, con la síntesis del bolo alimenticio. Lo va a transformar en algo, en una sustancia mucho más simple para que el organismo lo pueda procesar. ¿Qué va a pasar después? El píloro va a funcionar como una válvula durante la digestión y esto nos va a permitir que los alimentos digeridos pasen al intestino delgado. El recorrido del aparato digestivo sigue, no queda en el intestino delgado, pero esto se va a ver posteriormente.